286. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un padecimiento que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo de aire que no es completamente reversible. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluye enfisema, una enfermedad definida desde el punto de vista anatómico, que se caracteriza por la destrucción de los alvéolos pulmonares con agrandamiento del espacio aéreo. Bronquitis crónica, trastorno con tos y flema crónicas, y enfermedad de las vías respiratorias pequeñas, afección en la cual los bronquiolos están estrechados y reducidos en número. La definición clásica de enfermedad pulmonar obstructiva crónica presenta obstrucción crónica del flujo de aire, determinada por medio de espirometría, que por lo general ocurre cuando hay exposiciones ambientales nocivas. Por lo común, tabaquismo de cigarrillos. El enfisema, la bronquitis crónica y la enfermedad de las vías respiratorias pequeñas se presentan en grados variables en distintos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquellos con antecedente de tabaquismo de cigarrillos sin obstrucción crónica del flujo de aire pueden tener bronquitis crónica, enfisema y disnea. Si bien estas personas no se incluyen dentro de la definición clásica de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden tener síntomas similares. Los síntomas respiratorios y otras características de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden ocurrir en sujetos que no satisfacen una definición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica con base solo en obstrucción del flujo de aire determinada mediante umbrales de normalidad espirométricos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la tercera causa principal de muerte y afecta a más de 10 millones de personas en Estados Unidos. También es una enfermedad de alto interés para la salud pública en todo el mundo. Los estimados sugieren que hacia 2020 ascenderá a la tercera causa más común de muerte en todo el mundo. Patogenia. La limitación del flujo de aire, un cambio fisiológico importante en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede sobrevenir por enfermedad de las vías respiratorias pequeñas o enfisema. Las vías respiratorias pequeñas pueden quedar estrechadas por células, hiperplasia y acumulación, moco y fibrosis, y se ha demostrado que su destrucción extensa es un dato característico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada. Si bien no se han determinado los mecanismos biológicos precisos que provocan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se han identificado varios tipos de células, moléculas y vías clave a partir de estudios basados en células y en modelos en animales. La patogenia del enfisema, figura 286.1, está definida con mayor claridad que la de la enfermedad de las vías respiratorias pequeñas. La destrucción vascular pulmonar ocurre junto con la enfermedad de las vías respiratorias pequeñas y el enfisema. El paradigma actual dominante para la patogenia del enfisema comprende una serie de 4 eventos interrelacionados. 1. La exposición crónica a humo de cigarrillos en individuos que tienen susceptibilidad genética desencadena el reclutamiento de células inflamatorias e inmunitarias dentro de vías respiratorias de gran calibre y de pequeño calibre, y en los espacios aéreos terminales del pulmón. 2. Las células inflamatorias liberan proteínasas que dañan la matriz extracelular que apoya las vías respiratorias, la vasculatura y las superficies de intercambio de gases del pulmón. 3. La muerte celular estructural ocurre por daño inducido por oxidante, senescencia celular y pérdida proteolítica de fijaciones entre célula y matriz, lo que ocasiona pérdida extensa de vías respiratorias de calibre más pequeño, poda vascular y destrucción alveolar. 4. La alteración de la reparación de elastina y otros componentes de la matriz extracelular contribuye al agrandamiento del espacio aéreo y al enfisema. Inflamación y proteólisis de la matriz extracelular. La elastina, el principal componente de las fibras elásticas, es un elemento altamente estable de la matriz extracelular crucial para la integridad del pulmón. La hipótesis de la elastasa sobre antielastasa, propuesta a mediados de la década de 1960, postuló que el equilibrio entre las enzimas que degradan la elastina y sus inhibidores determina la susceptibilidad del pulmón a la destrucción, resultando en el agrandamiento del espacio aéreo.
Esta hipótesis se basó en la observación clínica de que los pacientes con deficiencia genética de alfa-1 antitripsina, el inhibidor de la serina proteinasa de la elastasa de neutrófilo, tenían un riesgo aumentado de enfisema, y la instilación de elastasas, incluso elastasa de neutrófilo, en animales experimentales resultaba en enfisema. La hipótesis de la elastasa sobre antielastasa persiste como un mecanismo prevaleciente para la aparición de enfisema. Sin embargo, posteriormente se ha identificado una red compleja de células inmunitarias e inflamatorias, y proteínasas adicionales que contribuyen al enfisema. En el momento de la exposición a oxidantes provenientes del humo de cigarrillo, macrófagos y células epiteliales pulmonares se activan y producen proteínasas y quimiosinas que atraen a otras células inflamatorias e inmunitarias. El estrés oxidativo es un componente clave de los aspectos biopatológicos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El factor de transcripción NRF2, un importante regulador del equilibrio entre oxidante y antioxidante, y SOD3, un potente antioxidante, se han implicado en la patogenia del enfisema en modelos animales. La disfunción mitocondrial en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede empeorar el estrés oxidativo. Un mecanismo de activación de macrófagos ocurre mediante la inactivación inducida por oxidantes de la histona desacetilasa 2, lo que desvía el equilibrio hacia una cromatina acetilada o laxa, exponiendo sitios del factor nuclear kappa B y resultando en la transcripción de metaloproteinasas de matriz y citocinas proinflamatorias, como la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esto conduce al reclutamiento de neutrófilos. También se reclutan células TCD8 positivo en respuesta al humo de cigarrillos y a la liberación de proteína inducible por interferón 10, CXCL7, que, a su vez, induce la producción de elastasa de macrófagos, metaloproteinasa de matriz 12, por los macrófagos. Las metaloproteinasas de matriz y las serinas proteinasas, entre las que destaca la elastasa de neutrófilo, trabajan juntas al degradar una el inhibidor de la otra, lo que causa destrucción pulmonar. Los productos de degradación proteolítica de la elastina sirven como una quimiosina de macrófagos, y la prolina-glicina prolina, generada por división proteolítica de colágeno, es una quimiosina de neutrófilos, lo que activa esta retroalimentación positiva destructiva. Se cree que la degradación y la reparación alterada de elastina son mecanismos primarios en la aparición del enfisema. Hay cierta evidencia de que mecanismos autoinmunitarios pueden promover la progresión de la enfermedad. Se han encontrado células B y folículos linfoides aumentados alrededor de las vías respiratorias de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en particular aquellos con enfermedad avanzada. También se han encontrado anticuerpos contra fragmentos de elastina. Se han detectado autoanticuerpos inmunoglobulina G con avidez por epitelio pulmonar y el potencial de mediar citotoxicidad. La pérdida concomitante de cilios en el epitelio de las vías respiratorias inducida por el humo de cigarrillos y la fagocitosis alterada de macrófagos predisponen a infección bacteriana con neutrofilia. En la enfermedad pulmonar terminal, mucho después del cese del tabaquismo, persiste una respuesta inflamatoria exuberante, lo que sugiere que la inflamación inducida por humo de cigarrillos inicia la enfermedad y, en individuos susceptibles, establece un proceso crónico que puede continuar la progresión de la enfermedad incluso después del cese del tabaquismo. Muerte celular. La muerte de células estructurales mediada por oxidantes del humo de cigarrillo ocurre mediante diversos mecanismos, incluyendo la producción excesiva de ceramida e inhibición por RTP801 del blanco de rapamicina de mamífero, MTOR, lo que conduce a muerte celular, así como a inflamación y proteólisis. La participación de MTOR y de otros marcadores de senescencia ha llevado al concepto de que el enfisema asemeja un envejecimiento prematuro del pulmón. El direccionamiento hacia el gen heterocigótico de uno de los principales determinantes genéticos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica identificado mediante estudios de asociación de todo el genoma, la proteína que interactúa con el GOG, HHIP, en un modelo murino, causa enfisema relacionado con envejecimiento. Reparación ineficaz. La capacidad del pulmón adulto para reemplazar vías respiratorias de calibre más pequeño perdidas y microvasculatura, y para reparar alvéolos dañados, parece limitada.
En circunstancias normales, la captación de células apoptóticas por macrófagos resulta en la producción de factores de crecimiento y disminuye la inflamación, lo que promueve la reparación pulmonar. El humo de cigarrillo altera la captación de células apoptóticas por macrófagos, limitando la reparación. Es poco probable que el proceso intrincado y dinámico de septación, del cual depende la alveologénesis durante el desarrollo pulmonar, pueda reiniciarse en el pulmón humano adulto. Patología. La exposición a humo de cigarrillo puede afectar las vías respiratorias grandes, las vías respiratorias pequeñas, menor o igual a 2 milímetros de diámetro, y los alvéolos. Los cambios en las vías respiratorias de gran calibre causan tos y producción de esputo, mientras que en las pequeñas y los alvéolos causan alteraciones fisiológicas. En la mayoría de las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay inflamación de las vías respiratorias, destrucción de estas últimas y enfisema. Sin embargo, parecen ser procesos relativamente independientes, y sus contribuciones relativas a la obstrucción varían de una persona a otra. Las etapas tempranas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con base en la gravedad de la obstrucción del flujo de aire, cuadro 286.1, parecen asociarse principalmente con enfermedad de las vías respiratorias medianas y pequeñas. La mayoría de los sujetos de la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 1 y 2 demuestran poco enfisema o ninguno. La obstrucción crónica temprana del flujo de aire es impulsada por enfermedad de las vías respiratorias pequeñas. Las etapas avanzadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 3 y 4, se caracterizan por enfisema extenso, aunque hay un pequeño número de sujetos con obstrucción muy grave, Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 4, casi sin enfisema. Los sujetos con mayor riesgo de progresión de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son aquellos con enfermedad de las vías respiratorias y con enfisema agresivo. El hecho de encontrar enfisema, mediante tomografía del tórax, en etapas tempranas o tardías del proceso morboso, sugiere riesgo aumentado de progresión de la enfermedad. Vías respiratorias grandes. El tabaquismo de cigarrillos a menudo da como resultado el agrandamiento de glándulas productoras de moco e hiperplasia de células caliciformes, lo que origina tos y moco, definiendo la bronquitis crónica, pero estas anormalidades no se relacionan con limitación del flujo de aire. En respuesta al tabaquismo de cigarrillos, las células caliciformes no solo aumentan de número, sino también de extensión en todo el árbol bronquial. Los bronquios también sufren metaplasia escamosa, que predispone a carcinogénesis y altera el transporte mucociliar. Si bien no son tan prominentes como en el asma, los pacientes pueden tener hipertrofia de músculo liso e hiperreactividad bronquial, que limitan el flujo de aire. El flujo de neutrófilos hacia adentro se ha asociado con esputo purulento durante infecciones de las vías respiratorias. Independiente de su actividad proteolítica, la elastasa de neutrófilo figura entre los secretagogos más potentes identificados. Vías respiratorias pequeñas. El principal sitio de resistencia aumentada en la mayoría de los individuos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica son las vías respiratorias de 2 milímetros de diámetro menores. Los cambios celulares característicos son metaplasia de células caliciformes. Estas células secretoras de moco reemplazan a las células de clara secretoras de surfactante. También puede haber hipertrofia de músculo liso. El estrechamiento de la luz puede ocurrir por fibrosis, moco excesivo, edema e infiltración celular. El surfactante reducido puede aumentar la tensión superficial en la interfaz entre aire y tejido, lo cual predispone a estrechamiento de las vías respiratorias o su colapso. La bronquiolitis respiratoria con células inflamatorias mononucleares que se acumulan en tejidos de las vías respiratorias distales puede causar destrucción proteolítica de fibras elásticas en los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares, donde las fibras están concentradas como anillos alrededor de entradas alveolares. El estrechamiento y pérdida de vías respiratorias pequeñas preceden al inicio de la destrucción enfisematosa. Se ha mostrado que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada se asocia con una pérdida de muchas de las vías respiratorias de calibre más pequeño y otra significativa similar de la microvasculatura del pulmón. Parénquima pulmonar.
El enfisema se caracteriza por la destrucción de espacios aéreos de los cuales depende el intercambio de gases, esto es, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alvéolos. Las paredes quedan perforadas y más tarde obliteradas, con coalescencia de la estructura alveolar delicada hacia espacios aéreos enfisematosos grandes. Un gran número de macrófagos se acumula en los bronquiolos respiratorios de la mayoría de los fumadores. El líquido de lavado broncoalveolar de esos individuos contiene aproximadamente 5 veces más macrófagos que el de los no fumadores. Los neutrófilos y los linfocitos T, en particular células CD8 positivo, también están aumentados en el espacio alveolar de fumadores. El enfisema se clasifica en tipos anatomopatológicos bien definidos, que incluyen centrolobulillar, panlobulillar y paraseptal, figura 286, 2. El enfisema centrolobulillar, el tipo que más a menudo está asociado con tabaquismo de cigarrillos, se caracteriza por espacios aéreos agrandados asociados, al principio, con bronquiolos respiratorios. El enfisema centrolobulillar por lo general es más prominente en los lóbulos superiores y los segmentos superiores de lóbulos inferiores, y suele ser focal. El enfisema panlobulillar se refiere a espacios aéreos anormalmente grandes distribuidos de manera uniforme dentro de unidades acinares y a través de ellas. El enfisema panlobulillar se observa en pacientes con deficiencia de alfa-1 antitripsina, que tiene una predilección por los lóbulos inferiores. El enfisema paraseptal ocurre en 10 a 15% de los casos, y está distribuido a lo largo de los márgenes pleurales con preservación relativa del centro o las regiones centrales del pulmón. Se asocia con inflamación importante de las vías respiratorias y con enfisema centrolobulillar. Fisiopatología. La reducción persistente de las tasas de flujo expiratorio es el dato más característico en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También hay aumentos del volumen residual y la proporción entre volumen residual y capacidad pulmonar total, distribución no uniforme de la ventilación, y desproporción entre ventilación y perfusión. Obstrucción del flujo de aire. La limitación u obstrucción del flujo de aire se determina para propósitos clínicos por medio de espirometría, que comprende maniobras expiratorias forzadas después de que el sujeto ha inhalado hasta la capacidad pulmonar total. Los parámetros clave obtenidos a partir de la espirometría son el volumen de aire exhalado en el transcurso del primer segundo de la maniobra expiratoria forzada y el volumen total de aire exhalado durante toda la maniobra espirométrica. Los pacientes con obstrucción del flujo de aire relacionada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen reducción crónica de la proporción entre volumen expiratorio forzado en el primer segundo y capacidad vital forzada. En contraste con el asma, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo reducido en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica rara vez muestra buena respuesta a broncodilatadores inhalados, aunque las mejorías hasta de 15% son comunes. Hiperinflación. Los volúmenes pulmonares también se evalúan de manera sistemática en pruebas de función pulmonar. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a menudo hay atrapamiento de aire volumen residual aumentado y proporción aumentada entre el volumen residual y la capacidad pulmonar total, e hiperinflación progresiva, capacidad pulmonar total aumentada, en etapas tardías de la enfermedad. La hiperinflación del tórax durante la respiración de volumen de ventilación pulmonar preserva el flujo de aire respiratorio máximo, porque a medida que aumenta el volumen pulmonar, también lo hace la presión de retroceso elástico, y las vías respiratorias se agrandan de modo que la resistencia de las vías respiratorias disminuye. Pese a compensar para obstrucción de las vías respiratorias, la hiperinflación puede empujar el diafragma hacia una posición aplanada, con varios efectos adversos. En primer lugar, al disminuir la zona de aposición entre el diafragma y la pared del abdomen, la presión abdominal positiva durante la inspiración no se aplica con tanta eficacia a la pared torácica, lo cual obstaculiza el movimiento de la caja torácica y altera la inspiración. En segundo lugar, puesto que las fibras musculares del diafragma aplanado son más cortas que las de un diafragma que tiene una curva más normal, son menos capaces de generar presiones inspiratorias que las normales. En tercer lugar, el diafragma aplanado debe generar mayor tensión para desarrollar la presión transpulmonar que se requiere para producir respiración de volumen de ventilación pulmonar.
En cuarto lugar, la caja torácica está distendida más allá de su volumen en reposo normal, y durante la respiración de volumen de ventilación pulmonar los músculos inspiratorios deben trabajar para superar la resistencia de la caja torácica a la inflación adicional, en lugar de obtener la asistencia normal de la pared torácica que retrocede hacia afuera, hacia su volumen en reposo. Intercambio de gases. Si bien hay considerable variabilidad de las relaciones entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y otras anormalidades fisiológicas en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden hacerse ciertas generalizaciones. La presión parcial de oxígeno en sangre arterial por lo general permanece cerca de lo normal hasta que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuye cerca de 50% de lo predicho, e incluso valores mucho más bajos del volumen expiratorio forzado en el primer segundo pueden asociarse con una presión parcial de oxígeno arterial normal, al menos en reposo. Un aumento de la concentración arterial de dióxido de carbono no se espera sino hasta que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es menor de 25% de lo predicho, e incluso entonces puede no ocurrir. La hipertensión pulmonar suficientemente grave como para causar cor pulmonar e insuficiencia del ventrículo derecho debida a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo general ocurre en individuos que tienen decrementos notorios del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, menor de 25% de lo predicho, e hipoxemia crónica, presión parcial de oxígeno arterial menor de 55 milímetros de mercurio. No obstante, evidencia reciente sugiere que algunos pacientes presentarán hipertensión pulmonar importante independientemente de la gravedad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, capítulo 277. La ventilación no uniforme y la desproporción entre ventilación y perfusión son características de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que refleja la naturaleza heterogénea del proceso morboso dentro de las vías respiratorias y el parénquima pulmonar. Los estudios fisiológicos son congruentes con múltiples compartimientos de parénquima que tienen diferentes tasas de ventilación debido a diferencias regionales de la adaptabilidad y de la resistencia de las vías respiratorias. La desproporción entre ventilación y perfusión explica en esencia toda la reducción de la presión parcial de oxígeno arterial que ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El cortocircuito es mínimo. Este dato explica la eficacia de aumentos moderados de oxígeno inspirado en el tratamiento de hipoxemia debida a enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, por ende, la necesidad de considerar problemas que no son enfermedad pulmonar obstructiva crónica cuando la hipoxemia es difícil de corregir con cifras moderadas de oxígeno suplementario. Factores de riesgo. Tabaquismo con cigarrillos. Hacia 1964, el Comité Asesor del Cirujano General de Estados Unidos había concluido que el tabaquismo de cigarrillos era un importante factor de riesgo para mortalidad por bronquitis crónica y enfisema. En estudios longitudinales subsiguientes se ha mostrado declinación acelerada del volumen expiratorio forzado en el primer segundo en una relación entre dosis y respuesta con la intensidad del tabaquismo con cigarrillos, que regularmente se expresa como cajetillas año, número promedio de cajetillas de cigarrillos fumadas por día, multiplicado por el número total de años de tabaquismo. Esta relación entre dosis y respuesta entre función pulmonar reducida e intensidad de este tipo de tabaquismo explica, al menos en parte, las tasas de prevalencia más altas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica con la edad creciente. La tasa de tabaquismo con cigarrillos entre varones históricamente más alta es la explicación probable de la prevalencia más alta de enfermedad pulmonar obstructiva crónica entre varones. Sin embargo, la prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica entre mujeres está aumentando a medida que la brecha de género en las tasas de tabaquismo ha disminuido durante los últimos 50 años. Si bien la relación causal entre este modo de tabaquismo y la aparición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica se ha probado de manera absoluta, hay considerable variabilidad de la respuesta. Las cajetillas fumadas al año constituyen el factor predictivo más significativo del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, figura 286.3, pero solo 15% de la variabilidad del volumen expiratorio forzado en el primer segundo se explica por esta razón. Este dato sugiere que factores ambientales o genéticos adicionales contribuyen a las repercusiones del tabaquismo sobre la aparición de obstrucción crónica del flujo de aire.
Sin embargo, muchos pacientes con antecedente de tabaquismo con cigarrillos, con resultados normales en la espirometría, tienen evidencia de peor calidad de vida relacionada con la salud, capacidad reducida para hacer ejercicio, y enfisema o enfermedad de las vías respiratorias en la evaluación del tórax con tomografía. Por tanto, no han escapado a los efectos perjudiciales del tabaquismo con cigarrillos. Si bien tienden a no satisfacer la definición clásica de enfermedad pulmonar obstructiva crónica basada en los parámetros normales en la población para volumen expiratorio forzado en el primer segundo y volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada, se ha demostrado que estos sujetos en general tienen una desviación hacia valores de volumen expiratorio forzado en el primer segundo más bajos, lo cual es congruente con obstrucción en un ámbito individual. Si bien el tabaquismo con puros y pipa también puede asociarse con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la evidencia es menos convincente, lo que quizás se relaciona con la dosis más baja de subproductos de tabaco inhalados al fumar puro y pipa. Las repercusiones de los cigarrillos electrónicos, e-cigarrillos, sobre la aparición y progresión de enfermedad pulmonar obstructiva crónica todavía no se han determinado. Capacidad de respuesta de las vías respiratorias y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una tendencia a broncoconstricción aumentada en respuesta a diversos estímulos heterogéneos, incluso metacolina e histamina, es una de las características que definen el asma, capítulo 281. No obstante, muchos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica también comparten esta característica de hiperreactividad de las vías respiratorias. En sujetos de mayor edad, hay considerable superposición entre personas con un antecedente de asma crónica y fumadores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en términos de capacidad de respuesta de las vías respiratorias, obstrucción del flujo de aire, y síntomas pulmonares. El origen del asma se considera una enfermedad alérgica, mientras que se cree que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es principalmente el resultado de inflamación y daño relacionados con tabaquismo. Sin embargo, quizá comparten factores ambientales y genéticos comunes, y la forma crónica en sujetos de mayor edad puede presentarse de manera similar. Esto es cierto sobre todo para sujetos que presentaron asma durante la niñez y se hicieron fumadores crónicos. En estudios longitudinales en los que se comparó la capacidad de respuesta de las vías respiratorias al principio del estudio con declinación subsiguiente de la función pulmonar, se ha demostrado que la capacidad de respuesta aumentada de las vías respiratorias es un claro factor predictivo importante de declinación subsiguiente de la función pulmonar. En un estudio reciente realizado por el Programa de Manejo del Asma Infantil, se identificaron 4 trayectorias de la función pulmonar en niños con asma persistente. Los pacientes con asma, con función pulmonar reducida en etapas tempranas de la vida, tuvieron más probabilidades de satisfacer criterios espirométricos para enfermedad pulmonar obstructiva crónica al principio de la edad adulta. Los pacientes con características tanto de asma como de enfermedad pulmonar obstructiva crónica se han descrito como con síndrome de superposición de asma-enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El asma y la hiperreactividad de las vías respiratorias son factores de riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Infecciones respiratorias. Hay controversia respecto a las repercusiones de las infecciones respiratorias sobre la declinación de la función pulmonar en adultos, pero después de un episodio individual de bronquitis o neumonía aguda no se observan reducciones importantes a largo plazo de la función pulmonar. Sin embargo, las infecciones respiratorias son causa importante de exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y los resultados recientes de los estudios COBGENE y ECLIPSE sugieren que se asocian con mayor pérdida de la función pulmonar longitudinalmente, sobre todo entre los individuos con mejor función pulmonar basal. Los efectos de las enfermedades respiratorias durante la niñez sobre la aparición subsiguiente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica han sido difíciles de evaluar debido a la falta de datos longitudinales adecuados, pero en estudios recientes se ha sugerido que la neumonía durante esta etapa puede llevar a riesgo aumentado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en etapas más avanzadas de la vida. Exposiciones ocupacionales. Se ha sugerido que los síntomas respiratorios y la obstrucción del flujo de aire, aumentados, son resultado de la exposición laboral a polvo y humo.
Varias ocupaciones específicas, entre ellas minería de carbón, oro y polvo textil de algodón, han quedado implicadas como factores de riesgo para obstrucción crónica del flujo de aire. Si bien los no fumadores en estas ocupaciones pueden presentar algunas reducciones del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la importancia de la exposición a polvo como un factor de riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, independiente del tabaquismo con cigarrillos, no es segura. No obstante, entre los mineros del carbón, la exposición fue un factor de riesgo importante para enfisema tanto en fumadores como en no fumadores. En la mayor parte de los casos, la magnitud de estas exposiciones ocupacionales sobre el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es menos importante que el efecto del cigarro. Contaminación atmosférica. Algunos investigadores han reportado más síntomas respiratorios en personas que viven en áreas urbanas en comparación con las rurales. Esto tal vez se relaciona con más contaminación en los entornos urbanos. Sin embargo, no se ha probado la relación entre contaminación del aire y obstrucción crónica del flujo de aire. La exposición prolongada a humo producido por combustión de biomasa, un modo común de cocinado en algunos países, también parece ser un factor de riesgo importante para enfermedad pulmonar obstructiva crónica en las mujeres de esos países. No obstante, en casi todas las poblaciones, la contaminación del aire ambiente es un factor de riesgo menos importante para enfermedad pulmonar obstructiva crónica que el tabaquismo con cigarrillos. Exposición pasiva al humo de tabaco. La exposición de niños a tabaquismo materno da por resultado reducción significativa del crecimiento pulmonar. In utero, también contribuye a reducciones importantes de la función pulmonar postnatal. Si bien la exposición pasiva a humo se ha asociado con reducciones de la función pulmonar, su importancia en las reducciones graves de la función pulmonar observadas en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es incierta. Consideraciones genéticas. Si bien el tabaquismo con cigarrillos es el principal factor de riesgo ambiental para la aparición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obstrucción del flujo de aire en fumadores es muy variable. La deficiencia grave de alfa-1 antitripsina es un factor de riesgo genético probado para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay evidencia creciente de que también hay otros determinantes genéticos. Deficiencia de alfa-1 antitripsina. Se han descrito muchas variantes del locus inhibidor de proteasa, P1 o SERPINA1, que codifica para la alfa-1 antitripsina. El alelo M común se asocia con cifras normales de alfa-1 antitripsina. El alelo S, que se asocia con reducción leve de la concentración de alfa-1 antitripsina, y el alelo Z, que se asocia con reducción notoria de la concentración de alfa-1 antitripsina, también ocurren con frecuencias mayores de 1% en casi todas las poblaciones de raza blanca. Raros individuos heredan alelos nulos, lo que conduce a falta de cualquier producción de alfa-1 antitripsina mediante una colección heterogénea de mutaciones. Los individuos con dos alelos Z o un alelo Z y un alelo nulo se denominan pi elevado a la Z, que es la forma más común de deficiencia grave de alfa-1 antitripsina. Si bien solo se encuentra que cerca de 1% de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene deficiencia grave de alfa-1 antitripsina como una causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica contribuidora, estos pacientes demuestran que los factores genéticos pueden tener una profunda influencia sobre la susceptibilidad a presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los individuos pi elevado a la Z a menudo presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica de inicio temprano, pero el sesgo de verificación en la serie publicada de estas personas, que por lo general ha incluido muchos sujetos pi elevado a la Z, en quienes se practicaron pruebas para deficiencia de alfa-1 antitripsina porque tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica, significa que aún se desconoce la fracción de individuos pi elevado a la Z que presentarán enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la distribución de edad de inicio para la aparición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aproximadamente 1 de cada 3.000 individuos estadounidenses hereda deficiencia grave de alfa-1 antitripsina, pero solo se ha identificado una minoría pequeña. La prueba de laboratorio clínica que se usa con mayor frecuencia para detectar deficiencia de alfa-1 antitripsina es la medición de la concentración inmunitaria de alfa-1 antitripsina en el suero, véase datos de laboratorio.
Un porcentaje importante de la variabilidad de la función pulmonar entre individuos pi elevado a la z se explica por tabaquismo con cigarrillos. Los fumadores de cigarrillos que padecen deficiencia grave de alfa-1 antitripsina tienen más probabilidades de presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica a edades tempranas. No obstante, la aparición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en sujetos pi elevado a la z, incluso entre fumadores actuales o exfumadores, no es absoluta. Entre pi elevado a la z no fumadores se ha notado una variabilidad impresionante en la aparición de obstrucción del flujo de aire. El asma y el género masculino también parecen aumentar el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en sujetos pi elevado a la z. Otros factores genéticos o ambientales pueden contribuir a esta variabilidad. Se dispone de tratamiento específico para deficiencia grave de alfa-1 antitripsina, en forma de terapia de aumento de alfa-1 antitripsina, como una infusión intravenosa semanal, véase tratamiento, más adelante. El riesgo de enfermedad pulmonar en individuos pi elevado a MZ heterocigotos, que tienen concentraciones séricas intermedias de alfa-1 antitripsina, cerca de 60% de las cifras de pi elevado a ha sido controvertido. En varios estudios grandes recientes se ha demostrado que los sujetos pi elevado a MZ que fuman pueden tener mayor riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, en sujetos pi elevado a MZ no se recomienda terapia de aumento de alfa-1 antitripsina. Otros factores de riesgo genético. Estudios de mediciones de la función pulmonar realizados en muestras de la población general, han sugerido que factores genéticos que no son el tipo de PI influyen sobre la variación de la función pulmonar. También se han demostrado más casos de obstrucción del flujo de aire dentro de familias de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los estudios de asociación de todo el genoma han identificado más de 20 regiones en el genoma que contienen los I de susceptibilidad a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una región cerca del gen HHIP en el cromosoma 4, una agrupación de genes en el cromosoma 15, incluso componentes del receptor de acetilcolina nicotínico, y otro gen, IRB2, relacionado con la regulación de hierro mitocondrial, y una región dentro de un gen cuya función se desconoce, FAM13A. Al igual que con casi todas las otras enfermedades complejas, el riesgo asociado con los I en estudios de asociación de todo el genoma individuales es moderado, pero estos determinantes genéticos pueden identificar vías biológicas importantes relacionadas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Modelos murinos dirigidos a gen para HHIP, FAM13A y RB2 con exposición crónica a humo de cigarrillos tuvieron susceptibilidad alterada a enfisema, lo que sugiere que esos genes quizá están involucrados en la patogenia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un polimorfismo de nucleótido único regulatorio torrente arriba desde el gen HHIP, se ha identificado como una variante funcional potencial. Quedan por identificar los determinantes genéticos específicos en las otras regiones genómicas en estudios de asociación de todo el genoma de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Evolución natural. Los efectos del tabaquismo con cigarrillos sobre la función pulmonar parecen depender de la intensidad de la exposición, la cronología de esta exposición durante el crecimiento y la función pulmonar basal en el individuo. Otros factores ambientales pueden tener efectos similares. La mayoría de los individuos sigue una trayectoria uniforme de función pulmonar creciente con el desarrollo durante la niñez y la adolescencia, seguida por una meseta al principio de la edad adulta, y después una declinación gradual con el envejecimiento. Los individuos parecen ubicarse en su cuartil de función pulmonar con base en factores ambientales y genéticos que los colocan en diferentes posiciones. El riesgo de mortalidad final por enfermedad pulmonar obstructiva crónica muestra asociación estrecha con cifras reducidas de volumen expiratorio forzado en el primer segundo. En la figura 286.4 se muestra una representación gráfica de la evolución natural de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en función de las influencias sobre las curvas de ubicación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo.
La muerte o la discapacidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede ser el resultado de una tasa de declinación normal después de una fase de crecimiento reducida, curva C, un inicio temprano de declinación de la función pulmonar luego de crecimiento normal, curva B, o una declinación acelerada después de crecimiento normal, curva D. Si bien las tasas aceleradas de declinación de la función pulmonar se han asociado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, análisis recientes de varias cohortes basadas en la población demostraron que muchos sujetos que satisfacen los criterios espirométricos para enfermedad pulmonar obstructiva crónica tuvieron crecimiento reducido pero tasas normales de declinación de la función pulmonar. Esta última puede modificarse al cambiar exposiciones ambientales, esto es, dejar de fumar. El cese del tabaquismo a una edad más temprana proporciona un efecto más beneficioso que el cese después de que ya han aparecido reducciones notorias de la función pulmonar. La pérdida anual absoluta del volumen expiratorio forzado en el primer segundo tiende a ser más alta en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve, y más baja en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy grave. Múltiples factores genéticos influyen sobre el nivel de la función pulmonar que se alcanza durante el crecimiento. Determinantes genéticos también influyen sobre la tasa de declinación en respuesta al tabaquismo, y también a otros factores ambientales. Presentación clínica. Anamnesis. Los tres síntomas más comunes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica son tos, producción de esputo, y disnea de esfuerzo. Muchos pacientes tienen esos síntomas durante meses o años antes de buscar atención médica. Si bien la obstrucción del flujo de aire es un proceso gradual, muchos pacientes asocian el inicio de su enfermedad a una enfermedad o exacerbación aguda. Sin embargo, un interrogatorio cuidadoso revela la presencia de síntomas antes de la exacerbación aguda. La disnea de esfuerzo, a menudo descrita como mayor esfuerzo para respirar, sensación de pesadez en el pecho, necesidad de aire, o jadeo, puede ser insidiosa. Se detecta mejor mediante un interrogatorio cuidadoso centrado en actividades físicas regulares, y en la manera en que la capacidad del paciente para realizarlas ha cambiado. Las actividades que comprenden trabajo importante de los brazos, en particular al nivel del hombro o por arriba del nivel del hombro, son en particular difíciles para muchos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por el contrario, las actividades que permiten que el paciente junte los brazos y use los músculos accesorios de la respiración se toleran mejor. Los ejemplos de esas actividades son empujar un carrito de compras, o caminar en una cinta ergométrica. A medida que avanza la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el principal dato es disnea de esfuerzo en empeoramiento, con intrusión cada vez mayor sobre la capacidad para realizar actividades profesionales o de tiempo libre. En las etapas más avanzadas, los pacientes tienen disnea al efectuar actividades simples de la vida cotidiana. La obstrucción del flujo de aire en empeoramiento se acompaña de más exacerbaciones, véase más adelante. Los pacientes quizá también presenten hipoxemia en reposo y requieran oxígeno suplementario. Datos físicos. En las etapas tempranas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el examen físico generalmente resulta normal. Los fumadores actuales pueden tener signos de tabaquismo activo, entre ellos olor a humo de tabaco, o tinción de las uñas con nicotina. En pacientes con enfermedad más grave, el examen físico de los pulmones es notable por una fase expiratoria prolongada, y puede incluir sibilancias expiratorias. Además, los signos de hiperinflación comprenden tórax en tonel y volúmenes pulmonares agrandados con desplazamiento diafragmático inadecuado, según se valora mediante la percusión. Los pacientes con obstrucción grave del flujo de aire también pueden mostrar el uso de los músculos accesorios de la respiración. Se sientan en la posición de trípode característica para facilitar las acciones de los músculos esternocleidomastoideo, escaleno e intercostal. Los pacientes pueden presentar cianosis, visible en los labios y en los lechos ungueales.
Si bien la enseñanza tradicional es que los pacientes con enfisema predominante, llamados sopladores rosados disneicos acianóticos, son delgados y no tienen cianosis en reposo, y hacen uso prominente de los músculos accesorios, y los pacientes con bronquitis crónica es más probable que sean pesados y cianóticos, congestivos azulados congestivos cianóticos, la evidencia actual demuestra que la mayoría de los pacientes tiene elementos tanto de bronquitis crónica como de enfisema, y que el examen físico no diferencia de manera fiable entre las dos entidades. La enfermedad avanzada puede acompañarse de caquexia, con pérdida de peso importante, emaciación bitemporal, y pérdida difusa de tejido adiposo subcutáneo. Este síndrome se ha asociado tanto con ingestión oral inadecuada como con concentraciones altas de citocinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa. Esa emaciación es un factor de pronóstico ominoso independiente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algunos pacientes con enfermedad avanzada tienen movimiento hacia adentro paradójico de la caja costal con la inspiración, signo de Over, que sobreviene por alteración del vector de contracción diafragmática en la caja costal como resultado de hiperinflación crónica. Los signos de insuficiencia manifiesta del hemicardio derecho, llamada cor pulmonale, son poco frecuentes desde el advenimiento de oxigenoterapia suplementaria. Los dedos en palillo de tambor no son un signo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y su presencia debe alertar al médico para que inicie una investigación para buscar la causa. En esta población, el cáncer pulmonar es la explicación más probable para la aparición reciente de dedos hipocráticos. Datos de laboratorio. El dato característico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la obstrucción del flujo de aire, véase antes. Las pruebas de función pulmonar muestran obstrucción del flujo de aire con una reducción del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada, capítulo 279. Con la gravedad creciente de la enfermedad, los volúmenes pulmonares pueden aumentar, lo cual da por resultado un incremento de la capacidad pulmonar total, la capacidad residual funcional y el volumen residual. En pacientes con enfisema, la capacidad de difusión puede estar reducida, lo que refleja la destrucción del parénquima pulmonar característica de la enfermedad. El grado de obstrucción del flujo de aire es un factor pronóstico importante en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y es la base de la clasificación de la gravedad espirométrica Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, cuadro 286, 1. Si bien el grado de obstrucción del flujo de aire por lo general se correlaciona con la presencia y gravedad de síntomas respiratorios, exacerbaciones, enfisema e hipoxemia, las correlaciones están lejos de ser perfectas. Así, los datos clínicos se deben evaluar con sumo cuidado en cada paciente individual con enfermedad pulmonar obstructiva crónica para determinar las terapias más apropiadas. Se ha mostrado que un índice multifactorial, BODE, que incorpora obstrucción del flujo de aire, rendimiento en el ejercicio, disnea, y el índice de masa corporal es un mejor factor predictivo de la tasa de mortalidad que la función pulmonar sola. A últimas fechas, el Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica añadió elementos a su sistema de clasificación, e incorporó síntomas respiratorios y el historial de exacerbación. Estas medidas se usan para guiar el tratamiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, véase más adelante. Los gases arteriales y la oximetría pueden demostrar hipoxemia en reposo o de esfuerzo. Proporcionan información adicional acerca de la ventilación alveolar y el estado ácido básico al medir la presión parcial de dióxido de carbono arterial y el pH arteriales. El cambio del pH con la presión parcial de dióxido de carbono arterial es de 0,08 unidades por 10 milímetros de mercurio en etapa aguda, y 0,03 unidades por 10 milímetros de mercurio en el estado crónico. Por ende, el conocimiento del pH arterial permite la clasificación de insuficiencia ventilatoria, que se define como presión parcial de dióxido de carbono arterial mayor de 45 milímetros de mercurio, hacia estado agudo o crónico. La insuficiencia respiratoria aguda se asocia con acidemia. Los gases arteriales son un componente importante de la evaluación de pacientes que se presentan con síntomas de una exacerbación.
Un hematócrito alto sugiere hipoxemia crónica, al igual que la presencia de signos de hipertrofia del ventrículo derecho. Los estudios radiográficos pueden ayudar en la clasificación del tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las ampollas obvias, la escasez de marcas en el parenquima, o la hiperlucidez en la radiografía de tórax, sugieren enfisema. Los volúmenes pulmonares aumentados y el aplanamiento del diafragma indican hiperinflación, pero no proporcionan información acerca de la cronicidad de los cambios. La tomografía computarizada del tórax es la prueba definitiva actual para establecer la presencia o ausencia de enfisema, el patrón de enfisema, y enfermedad importante que afecta las vías respiratorias medias y grandes, figura 286, 2. También permite el descubrimiento de enfermedad pulmonar intersticial y bronquiectasias coexistentes, que son complicaciones comunes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los fumadores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen riesgo alto de cáncer pulmonar, que puede identificarse en una tomografía del tórax. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, las tomografías pueden ayudar a determinar el posible valor de la terapia quirúrgica, que se describe más adelante. Pautas recientes han sugerido practicar pruebas para deficiencia de alfa-1 antitripsina en todos los sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma, con obstrucción crónica del flujo de aire. La medición de la concentración sérica de alfa-1 antitripsina es una prueba inicial razonable. Para sujetos con cifras bajas de alfa-1 antitripsina, el diagnóstico definitivo de deficiencia de alfa-1 antitripsina requiere la determinación del tipo de PI. Esto se efectúa mediante enfoque isoeléctrico de suero o plasma, que refleja el genotipo en el locus PI para los alelos comunes, muchos de los alelos PI raros también. La genotipificación molecular del ácido desoxirribonucleico puede efectuarse para los alelos PI comunes, M, S y Z. Tratamiento. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica en fase estable. Los dos objetivos principales de la terapia son proporcionar alivio de los síntomas, reducir los síntomas respiratorios, mejorar la tolerancia al ejercicio y el estado de salud, y disminuir el riesgo futuro, prevenir progresión de la enfermedad, exacerbaciones y tratarlas, y disminuir la mortalidad. La institución de terapias debe basarse en la evaluación de los síntomas, los beneficios de la terapia, los riesgos potenciales, y los costos. En la figura 286, 5, se proporcionan las categorías sugeridas de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con base en síntomas respiratorios y riesgo de exacerbaciones. Es necesario evaluar la respuesta a la terapia, y deben tomarse decisiones respecto a continuar o alterar el tratamiento, o no. Solo se ha demostrado que 3 intervenciones, cese del tabaquismo, oxigenoterapia en pacientes con hipoxemia crónica, e intervención quirúrgica para reducción del volumen pulmonar en pacientes seleccionados con enfisema, mejoran la supervivencia de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay evidencia sugestiva, pero no definitiva, de que el uso de corticosteroides inhalados y antagonistas muscarínicos puede reducir la tasa de mortalidad. Farmacoterapia. Cese del tabaquismo. Véase también el capítulo 448, se ha mostrado que los fumadores de mediana edad que lograron suspender exitosamente el tabaquismo experimentaron una mejoría significativa de la tasa de declinación de la función pulmonar. A menudo volvieron a cambios anuales similares a los que se observan en pacientes no fumadores. Además, el cese del tabaquismo mejora la supervivencia. De este modo, es necesario instar con firmeza a todos los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que dejen de fumar, e informarles los beneficios de hacerlo. Gran cantidad de evidencia que está surgiendo demuestra que combinar la farmacoterapia con métodos de apoyo tradicionales mejora considerablemente las probabilidades de cese exitoso del tabaquismo. Hay 3 métodos farmacológicos principales para abordar el problema. Terapia de reemplazo de nicotina, como goma de mascar, parche transdérmico, pastillas, inhalador y aerosol nasal. Bupropión y vareniclina, un agonista/antagonista del receptor de ácido nicotínico.
Las recomendaciones actuales del cirujano general de los Estados Unidos son que, si no hay contraindicaciones para el tratamiento, se ofrezca farmacoterapia a todos los fumadores adultos, en el caso de mujeres, en ausencia de embarazo, que estén considerando abandonar el hábito. También se recomienda asesoramiento sobre el cese del tabaquismo. Hay orientación gratuita en las líneas de ayuda para dejar de fumar. Broncodilatadores. En general, los broncodilatadores son el tratamiento primario para la mayoría de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se usan para beneficio sintomático y para reducir exacerbaciones. Se prefiere la vía inhalada para el suministro de medicación, porque los efectos secundarios son menores que con suministro sistémico de medicamentos. En pacientes sintomáticos, están indicados tanto el uso programado de fármacos de acción prolongada, como el de medicamentos de acción corta según sea necesario. La figura 286.6 muestra sugerencias para prescribir terapia con medicación inhalada, basada en agrupamiento de pacientes con base en la gravedad de los síntomas y el riesgo de exacerbaciones. Antagonistas muscarínicos anticolinérgicos. El bromuro de hipratropio de acción corta disminuye los síntomas, con mejoría aguda del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Los antagonistas muscarínicos de acción prolongada, LAMA, incluso aclidinium, glicopirrolato, tiotropium eclidinium, disminuyen los síntomas y las exacerbaciones. Un estudio clínico aleatorizado grande mostró una tendencia estadísticamente significativa hacia tasa de mortalidad reducida en pacientes tratados con tiotropium. Los efectos secundarios son menores. El más frecuente es boca seca. Beta-agonistas. Los beta-agonistas de acción corta disminuyen los síntomas con mejorías agudas de la función pulmonar. Los fármacos de acción prolongada, LABA, beta-agonistas de acción prolongada, proporcionan beneficio sintomático y reducen exacerbaciones, aunque en menor grado que un antagonistas muscarínicos de acción prolongada. Los beta-agonistas inhalados de acción prolongada disponibles en la actualidad son arformoterol, formoterol, indacaterol, olodaterol, salmeterol y bilanterol. Los principales efectos secundarios son temblor y taquicardia. Combinaciones de beta-agonista-antagonista muscarínico. Se ha demostrado que la terapia combinada con beta-agonista y antagonista muscarínico inhalados proporciona mejoría de la función pulmonar, que es mayor que con uno u otro fármaco solo, y reduce las exacerbaciones. Corticosteroides inhalados. El principal papel de los corticoides inhalados es reducir las exacerbaciones. Si bien en un estudio grande y un metaanálisis se demostró un beneficio manifiesto del uso regular de corticosteroides inhalados sobre la tasa de declinación de la función pulmonar, esto no se ha demostrado en otros estudios aleatorizados bien diseñados. Un metaanálisis y estudios retrospectivos sugieren un beneficio en cuanto a mortalidad, pero en un estudio aleatorizado grande, las diferencias de la tasa de mortalidad se aproximaron a los criterios convencionales para significancia estadística, pero no los alcanzaron. Su uso se ha asociado con tasas aumentadas de candidiasis orofaringia y neumonía, y en algunos estudios, con una tasa aumentada de pérdida de la densidad ósea. Debe considerarse un periodo de tratamiento de prueba con corticoides inhalados en pacientes con exacerbaciones frecuentes, que se definen como 2 o más por año, y en pacientes con datos de asma, como eosinofilia. En pacientes estables, puede considerarse la suspensión del corticoide inhalado. Si bien la suspensión de corticoides inhalados no da pie a un incremento de exacerbaciones, es posible que haya una declinación pequeña de la función pulmonar. Glucocorticoides orales. El uso crónico de glucocorticoides orales para el tratamiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica no se recomienda debido a una proporción desfavorable entre beneficio y riesgo. Su uso crónico se asocia con efectos secundarios importantes, como osteoporosis, aumento de peso, cataratas, intolerancia a la glucosa, y riesgo aumentado de infección. En un estudio reciente se demostró que los pacientes en quienes se procedió a disminución lenta y progresiva de la administración crónica de prednisona en dosis bajas, cerca de 10 miligramos por día, no experimentaron efectos adversos sobre la frecuencia de exacerbaciones, la calidad de vida relacionada con la salud, o la función pulmonar. Teofilina.
La teofilina produce mejorías moderadas del flujo de aire y de la capacidad vital, pero no es la terapia de primera línea debido a efectos secundarios e interacciones farmacológicas. Las náuseas son un efecto secundario común. También se han reportado taquicardia y temblor. Se requiere vigilancia de la concentración sanguínea de teofilina a fin de minimizar la toxicidad. Inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Se ha demostrado que el inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 4, roflumilast, reduce la frecuencia de exacerbaciones en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, bronquitis crónica y un antecedente de exacerbaciones. Tiene efectos moderados sobre la obstrucción del flujo de aire y sobre los síntomas. Antibióticos. Hay datos fuertes que implican a la infección bacteriana como un precipitante de una porción considerable de exacerbaciones. En un estudio clínico aleatorizado de acitromicina, que se eligió por sus propiedades tanto antiinflamatorias como antimicrobianas, administrada a diario a sujetos con antecedentes de exacerbación en los 6 meses anteriores, se demostró una frecuencia de exacerbación reducida, y tiempo más prolongado hasta la primera exacerbación en la cohorte tratada con macrólido, razón de riesgos, 0,73. Oxígeno. El oxígeno suplementario es la única terapia farmacológica que se ha demostrado que disminuye de manera inequívoca la tasa de mortalidad en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En pacientes con hipoxemia en reposo, saturación de oxígeno en reposo menor o igual a 88% en cualquier paciente o menor o igual a 89% con signos de hipertensión pulmonar o insuficiencia del hemicardio derecho, el uso de oxígeno tiene repercusiones importantes sobre la mortalidad. Los pacientes que satisfacen estos criterios deben recibir suplementación continua con oxígeno porque el beneficio en cuanto a mortalidad es proporcional al número de horas por día que se usa oxígeno. Se dispone de diversos sistemas de suministro, entre ellos sistemas portátiles que los pacientes pueden llevar consigo para permitir movilidad fuera de su hogar. Un estudio reciente no demostró beneficios importantes para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con hipoxemia moderada en reposo, o con hipoxemia solo con actividad. Terapia de aumento de alfa-1 antitripsina. El tratamiento específico en forma de terapia de aumento de alfa-1 antitripsina intravenosa se encuentra disponible para individuos con deficiencia grave de alfa-1 antitripsina. Pese a procedimientos de esterilización para estos productos derivados de la sangre, y la ausencia de casos reportados de infección viral por la terapia, algunos médicos recomiendan vacunación contra la hepatitis B antes de iniciar la terapia de aumento. Si bien se ha mostrado eficacia bioquímica de la terapia de aumento de alfa-1 antitripsina, hay controversia respecto a los beneficios de esta terapia. En un estudio aleatorizado reciente se sugiere una reducción de la progresión de enfisema en pacientes que recibieron la terapia. La elegibilidad para esta terapia requiere una concentración sérica de alfa-1 antitripsina menor de 11 micromol, cerca de 50 mg por 100 ml. Regularmente, los individuos PI elevado a la Z reunirán los requisitos necesarios para esta terapia, aunque también son elegibles pacientes con otros tipos raros asociados con deficiencia grave, por ejemplo, nulo. Dado que solo una fracción de los individuos con deficiencia grave de alfa-1 antitripsina presentará enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la terapia de aumento de alfa-1 antitripsina no se recomienda para personas con deficiencia grave de alfa-1 antitripsina que tienen función pulmonar normal y resultados normales en la tomografía del tórax. Terapias no farmacológicas. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica deben recibir la vacuna contra la gripe cada año. Se recomiendan vacunas neumocócicas y contra Bordetella pertussis. Rehabilitación pulmonar. Esto se refiere a un programa de tratamiento integral que incorpora ejercicio, educación y asesoramiento psicosocial y nutricional. En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se ha demostrado que la rehabilitación pulmonar mejora la calidad de vida relacionada con la salud, la disnea y la capacidad para hacer ejercicio. Asimismo, se ha mostrado que reduce las tasas de hospitalización al cabo de un periodo de 6 a 12 meses. Intervención quirúrgica de reducción del volumen pulmonar. En pacientes con enfisema cuidadosamente seleccionados, la intervención quirúrgica para extirpar las porciones más enfisematosas del pulmón mejora la capacidad para hacer ejercicio, la función pulmonar y la supervivencia.
La distribución anatómica del enfisema y la capacidad para hacer ejercicio después de rehabilitación son características pronósticas importantes. Los pacientes con enfisema que predominen el lóbulo superior, y una capacidad baja para hacer ejercicio después de rehabilitación, tienen más probabilidades de beneficiarse a partir de la reducción quirúrgica del volumen pulmonar. Los pacientes con volumen expiratorio forzado en el primer segundo menor de 20% de lo predicho, y enfisema distribuido de manera difusa en la tomografía o capacidad de difusión del pulmón para monóxido de carbono menor de 20% de lo predicho, tienen mortalidad aumentada después del procedimiento y, de este modo, no son candidatos para reducción quirúrgica del volumen pulmonar. Hay varios métodos que están bajo escrutinio para reducir el volumen pulmonar mediante técnicas broncoscópicas. Trasplante de pulmón. Véase también el capítulo 292. En la actualidad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la segunda indicación principal para trasplante pulmonar. Las recomendaciones actuales son que los candidatos para trasplante pulmonar deben tener limitación grave del flujo de aire, discapacidad grave pese a terapia médica máxima, y estar libres de enfermedades comórbidas importantes, como enfermedad hepática, renal o cardíaca. Exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las exacerbaciones son una característica notoria de la evolución natural de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un empeoramiento agudo episódico de los síntomas respiratorios, incluso disnea, tos y sibilancias aumentadas, o cambio de la cantidad del esputo y de sus características. En ocasiones se ven acompañados de otros signos de enfermedad, entre ellos fiebre, mialgias y dolor de garganta. El factor predictivo único más fuerte de exacerbaciones es un antecedente del mismo. La frecuencia aumenta a medida que la obstrucción del flujo de aire empeora. Los pacientes con obstrucción del flujo de aire grave, volumen expiratorio forzado en el primer segundo menor de 50% de lo predicho, o muy grave, volumen expiratorio forzado en el primer segundo menor de 30% de lo predicho en promedio, tienen 1 a 3 episodios por año. No obstante, algunos individuos con obstrucción muy grave del flujo de aire no tienen exacerbaciones frecuentes. Otros factores, como proporción alta entre el diámetro de la arteria pulmonar y la aorta en la tomografía del tórax, y reflujo gastroesofágico, también se asocian con riesgo aumentado de exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Análisis económicos han mostrado que más de 70% de los gastos por concepto de cuidado de la salud relacionado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se debe a visitas a la sala de urgencias y cuidado intrahospitalario por exacerbaciones. Esto se traduce en más de $10.000 millones cada año en Estados Unidos. Causas precipitantes y estrategias para reducir las exacerbaciones. Diversos estímulos pueden dar por resultado la inflamación de las vías respiratorias y síntomas respiratorios aumentados, característicos de las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estudios sugieren que la adquisición de una nueva cepa de bacterias se asocia con mayor exacerbación a plazo corto, y que en más de 50% de los casos hay una infección o superinfección bacteriana. Hay infecciones respiratorias virales en alrededor de 1/3 de las exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En una minoría significativa de casos, 20 a 35%, es imposible identificar un factor precipitante específico. Valoración del paciente. Es necesario intentar establecer la gravedad de la exacerbación, así como la gravedad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica preexistente. Cuanto más grave sea uno u otro de estos dos componentes, más probabilidades hay de que el paciente requiera admisión al hospital. El interrogatorio debe incluir cuantificación del grado y cambio de la disnea al preguntar acerca de falta de aliento durante actividades de la vida cotidiana características para el paciente, así como fiebre, cambio de las características del esputo, y síntomas asociados como sibilancias, náuseas, vómito, diarrea, mialgias y escalofríos. Investigar sobre la frecuencia y gravedad de exacerbaciones previas puede proporcionar información importante. El factor de riesgo único más importante para hospitalización con una exacerbación es la hospitalización previa. El examen físico debe incorporar una valoración del grado de zozobra del paciente.
Es necesario prestar atención específicamente a taquicardias, taquipnia, uso de los músculos accesorios, signos de cianosis perioral o periférica, la capacidad para hablar con oraciones completas, y el estado mental. El examen del tórax debe establecer la presencia o ausencia de datos focales, el grado de movimiento de aire, la presencia o ausencia de sibilancias, asimetría en el examen del tórax, que sugiere obstrucción de vías respiratorias de gran calibre o neumotórax que imita una exacerbación, y el movimiento paradójico de la pared del abdomen. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica subyacente grave, que tienen zozobra moderada o intensa, o aquellos con datos focales, deben ser objeto de una radiografía, o de una tomografía, del tórax. Un 25% de las radiografías en esta situación clínica resultará normal. Los datos más comunes son neumonía e insuficiencia cardíaca congestiva. En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, un antecedente de hipercapnia, cambios del estado mental, confusión, somnolencia, o en aquellos con zozobra importante, deben medirse los gases arteriales. La hipercapnia, definida como presión parcial de dióxido de carbono arterial mayor de 45 milímetros de mercurio, tiene implicaciones importantes para el tratamiento, véase más adelante. En contraste con su utilidad en el manejo de exacerbaciones de asma, no se ha demostrado que la medición de la función pulmonar sea útil en el diagnóstico o en su manejo. También debe considerarse la embolia pulmonar, porque su incidencia está aumentada en pacientes con exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La necesidad de tratamiento intrahospitalario se indica por la presencia de acidosis respiratoria e hipercapnia, hipoxemia nueva o en empeoramiento, enfermedad subyacente grave, y en los pacientes cuya situación de vida no es propicia para la observación cuidadosa y el suministro del tratamiento prescrito. Tratamiento de exacerbaciones agudas. Broncodilatadores. Por lo general se trata a los pacientes con beta-agonistas y antagonistas muscarínicos inhalados. Pueden administrarse por separado o juntos, y la frecuencia depende de la gravedad de la exacerbación. Al principio, los pacientes a menudo se tratan con terapia nebulizada, porque ese tratamiento suele ser más fácil de administrar en quienes tienen insuficiencia respiratoria. Sin embargo, se ha mostrado que la conversión a inhaladores de dosis medida es eficaz cuando se acompaña de educación y capacitación de los pacientes y el personal. Este método genera beneficios económicos significativos, y permite también una transición más fácil a la atención ambulatoria. Es factible considerar la adición de metilxantinas, teofilina, a este régimen, aunque no hay pruebas convincentes de su eficacia. Si se añaden, es necesario vigilar la concentración sérica en un intento por minimizar la toxicidad. Antibióticos. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica a menudo están colonizados con microorganismos respiratorios potencialmente patógenos, y es difícil identificar con total certeza una especie específica de bacterias de la cual depende un evento clínico particular. Las bacterias implicadas en exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Además, en 5 a 10% de las exacerbaciones se encuentra Mycoplasma pneumoniae o Chlamydia pneumoniae. La elección del antibiótico debe basarse en los patrones locales de sensibilidad a antibióticos de los microorganismos patógenos mencionados, así como en el estado clínico del paciente. Los pacientes con exacerbaciones moderadas o graves por lo general se tratan con antibióticos, incluso en ausencia de datos que impliquen a un microorganismo patógeno específico. En pacientes hospitalizados, el uso de glucocorticoides sistémicos reduce la duración de la estancia, acelera la recuperación y disminuye la probabilidad de exacerbación o recaída subsiguiente. En un estudio, 2 semanas de terapia con glucocorticoides produjeron beneficio indistinguible del obtenido con 8 semanas de terapia. Las recomendaciones actuales sugieren 30 a 40 miligramos de prednisona por vía oral o su equivalente, por lo general durante un periodo de 5 a 10 días en pacientes ambulatorios. La hiperglucemia, particularmente en pacientes con diagnóstico preexistente de diabetes, es la complicación aguda que se reporta con mayor frecuencia del tratamiento con glucocorticoides. Oxígeno. Debe suministrarse oxígeno suplementario para mantener la saturación de oxígeno mayor de 90%.
Se ha demostrado en estudios que en pacientes con hipercapnia tanto aguda como crónica, la administración de oxígeno suplementario no reduce la ventilación por minuto. En algunos pacientes origina incrementos moderados de la presión parcial de dióxido de carbono arterial, alterando las relaciones entre ventilación y perfusión dentro del pulmón. Esto no debe disuadir a los médicos de proporcionar el oxígeno necesario para corregir hipoxemia. Apoyo ventilatorio mecánico. El inicio de la ventilación con presión positiva no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria, definida como concentración arterial de dióxido de carbono mayor de 45 milímetros de mercurio, disminuye de manera significativa la tasa de mortalidad, la necesidad de intubación, las complicaciones de la terapia, y la duración de la estancia intrahospitalaria. Las contraindicaciones para ventilación con presión positiva no invasiva son inestabilidad cardiovascular, estado mental alterado, incapacidad para cooperar, secreciones copiosas, o incapacidad para eliminar secreciones, anormalidades craneofaciales o traumatismo que impiden el ajuste eficaz de mascarilla, obesidad extrema, o quemaduras importantes. La ventilación mecánica invasiva, convencional, por medio de un tubo endotraqueal, está indicada para pacientes con insuficiencia respiratoria grave pese a la terapia inicial, hipoxemia que pone en peligro la vida, hipercapnia o acidosis grave, deterioro notorio del estado mental, paro respiratorio, inestabilidad hemodinámica, u otras complicaciones. El objetivo de la ventilación mecánica es corregir las afecciones ya mencionadas. Los factores a considerar durante apoyo ventilatorio mecánico son la necesidad de proporcionar suficiente tiempo expiratorio en pacientes con obstrucción grave del flujo de aire, y la presencia de auto-PEEP, presión positiva al final de la expiración, que pueden hacer que los pacientes tengan que generar esfuerzo respiratorio importante para desencadenar una respiración durante un modo de ventilación a demanda. La tasa de mortalidad de pacientes que requieren apoyo ventilatorio mecánico es de 17 a 30% para esa hospitalización en particular. Para mayores de 65 años admitidos a la unidad de cuidado intensivo para tratamiento, la tasa de mortalidad se duplica en el transcurso del año siguiente a 60%, independientemente de si se requirió ventilación mecánica o no. Después de una hospitalización por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alrededor de 20% de los pacientes vuelve a quedar hospitalizado en los 30 días subsiguientes, y 45% durante el año siguiente. La mortalidad después del egreso del hospital es de aproximadamente 20% durante el año siguiente.